Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Ricardo López Gotis para hablar de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Pues nada, aquí queremos seguir avanzando en este siglo XX que nos ha dejado algunas cosas muy positivas y otras muy preocupantes. El capítulo de hoy, sin embargo, parece que tiene algún signo de algo positivo, porque estamos hablando del envío clandestino de libros a través de la cortina de hierro, como se llamaba también al telón de acero. ¿Qué nos vas a contar sobre este tema bastante desconocido, no? Exactamente, es un hecho poco conocido de la Guerra Fría, como fue el envío de libros a Europa Central y Oriental. Tengamos presente que lo que era Checoslovaquia, Polonia, Hungría, durante siglos fue parte de ese universo de Europa Central, muy conectado con Alemania, obviamente formaba parte del Imperio Austríaco, es decir, que un mundo de una gran actividad intelectual durante siglos, ¿no? De hecho, en Praga estuvo la primera universidad dentro del mundo germánico. Entonces, lo que va a pasar es que cuando se establezca esta cortina de hierro o el telón de acero, ese mundo se va a encontrar completamente cercenado con respecto a lo que era el pensamiento en el resto de Europa. Y vamos a ver que, en principio, esto va a ser uno de los tantos escenarios de la Guerra Fría. Así como había un escenario político y diplomático y económico, ¿no? A través del Plan Marshall, cómo llevar adelante la Guerra Fría, también lo vamos a encontrar en el mundo de la intelectualidad, en el mundo de la ciencia, en los deportes o el ajedrez. En este caso, vamos a ver cómo es que se buscó penetrar a través de la cortina de hierro con el envío de folletos y de libros. Primero, tengamos en cuenta también que en 1950 empieza a transmitir lo que se llamaba la Radio Europa Libre, Free Europe, ¿no? Desde Múnich, desde el sur de la República Federal Alemana, había transmisiones en distintos idiomas que se hablaban tras la cortina de hierro, es decir, los idiomas eslavos, en húngaro, en ruso, ¿no? Había varias transmisiones diarias de un fuerte carácter anticomunista que eran, esas transmisiones eran interferidas desde estaciones de radio tras la cortina de hierro. Pero también este es un caso muy interesante, cómo es que se trató de llegar a través de folletos y de libros a, primero con los folletos con una forma muy precaria y que hoy nos causa mucha gracia. Eh, para enviar folletos utilizaron unos pequeños globos con helio que iban llevando una cantidad de folletos, ¿no? Hubo varias operaciones de esto. Por ejemplo, a Checoslovaquia se enviaron estos globos llenos de helio con, con millones de folletos. Fueron las operaciones Próspero, 1953, y la operación Beto, en 1954, donde mandaron 50 millones de folletos. A Hungría mandaron 16 millones de folletos en la operación Focus. A Polonia en el 55 mandaron 260.000 folletos con la misión Spotlight. En realidad lo que pasaba es que los aviones de estos países, aviones militares, derribaban estos globos con helio en el aire y se prohibía a la gente que los tomara y los leyera, obviamente. Pero después, desde Estados Unidos, y acá vemos el rol de la CIA, es decir, la Agencia Internacional de Inteligencia de Estados Unidos, cómo es que llevó adelante una operación muy, muy cuidadosamente planeada para el envío de libros. Es decir, se identificaba a qué personas tras la cortina de hierro podían llegar a recibir libros. Y acá vamos a ver que es muy interesante la variedad de libros. Primero, ¿quiénes se encargaban de esto? Bueno, eran emigrados, es decir,
personas que habían emigrado desde Europa Oriental a los Estados Unidos, es decir, que hablaran los idiomas locales e iban estableciendo un listado de personas relativamente interesantes como para empezar a enviar este tipo de libros. De hecho se crea una institución para esto, para que, digamos, no llevara el nombre de la CIA ni de Radio Europa Libre, y se crea una entidad ficticia llamada International Book, que enviaba estos libros, los enviaban desde países aparentemente inocentes, es decir, desde Dinamarca, desde Suecia, Suiza, que uno no pensara que podía estar vinculado con la CIA, y a través de ahí enviaban todo tipo de libros. ¿Qué libros? Bueno, esto también es muy interesante porque lo que mandaban a través de esta International Literary Center eran libros sobre, podía ser desde filosofía política, de economía, de actualidad, pero también había libros técnicos, había libros de tecnología, había literatura. Y uno inmediatamente pensaría, bueno, mandaban libros de carácter anticomunista. No, esto es muy interesante porque lo que buscaban era que los lectores, obviamente muy pensado esto, que esos lectores empezaran a ver otras visiones, ¿no? Y por ejemplo, mandaban libros de autores marxistas no leninistas, ¿no? Por ejemplo, Sartre, Rosa Luxemburgo, Milo Vangelis, también autores como André Malraux, Hannah Arendt, Isaiah Berlin, Ionesco, Raymond Aron, es decir, que Orwell, ¿no? 1974 de Orwell, era uno de los tantos libros que mandaban. También muchos libros de literatura, ¿no? Por ejemplo, de esta forma fue como se pudo distribuir el libro Doctor Zhivago, a quien vamos a dedicar algún programa específico, el Doctor Zhivago de Pasternak, también fue enviado a través de este sistema, ¿no? Esto es muy interesante porque lo que buscaban es que en Europa Oriental, que había mucha literatura que estaba prohibida, es decir, incluso de autores marxistas que no estaban dentro del catálogo oficial de la Unión Soviética. Bueno, esta era la forma de empezar a circular libros clandestinos. Es decir, que enviarlos, sabían que había un porcentaje importante que no llegaban a las manos, que quedaban en manos de los censores, y que esto es muy interesante, los censores muchas veces los distribuyen a través de un mercado negro de libros, es decir, no es que no los circulaban, sino que aprovechaban estos libros para venderlos ellos en el mercado negro. La corrupción no es un fenómeno de pocos meses, es un fenómeno humano muy extendido y en una forma también de obtener algunos ingresos extra. Pero es muy interesante esto y que en los años 60 se descubrió, digamos, a través de audiencias en Estados Unidos cómo es que existía esta operación y ahí se decidió esta entidad falsa como si fuera una empresa privada de la International Literary Center, como si fuera una empresa privada que se dedicaba a esto, pero que obviamente tenía fondos desde la CIA y era una operación encubierta, digamos, pensando en el largo plazo. Para que tengamos un poco de dimensión a quiénes le llegaban estos libros. Bueno, dos personajes claves. Un sacerdote llamado Karol Wojtyła, que después fue Juan Pablo II, y un dramaturgo llamado Václav Havel, que después fue disidente y presidente de Checoslovaquia en la transición. Es decir, que tenían muy claro a quiénes eran figuras interesantes como para mandar libros y empezarles a hacerles llegar bibliografía que de otro modo no era accesible. Bueno, la verdad que tuvieron calado entonces esos libros por los personajes que has mencionado, ¿no? De Juan Pablo II, Václav Havel. Al menos con ellos dos sí que funcionó como acicate para proponer una forma de pensamiento alternativa. Exacto. Y
tengamos también una idea de lo difícil que era acceder a literatura diferente. De hecho, Mikhail Gorbachev accede a los libros de la Escuela de Frankfurt ya pasados sus 50 años, es decir, que él antes no había tenido acceso a ese tipo de literatura. No sé realmente en el caso de Gorbachev cómo es que le llegó, pero para que veamos el grado de censura que había y que como todo estaba permeado por el marxismo-leninismo en la óptica soviética, bueno, todo tipo de literatura alternativa prácticamente no circulaba. Y esta era una de las tantas formas, y acá vemos cómo es que la CIA operaba en estas circunstancias a través de un área completamente inesperada, ¿no? Sin la espectacularidad que uno pensaría del mundo del espionaje, pero orando a la piedra lentamente. Uh-huh. Bueno, el sistema de propaganda cultural, incluso deportiva, ¿no? Habíamos, creo que mencionado de paso el tema del ajedrez. Eres una herramienta muy utilizada en esa época de la Guerra Fría, ¿no? El proclamarse como que uno de los bloques, cada uno proclamando al suyo como el que realmente iba a procurar a la humanidad mayor cultura, mayor tecnología, luego vendría la carrera espacial como confirmación de estas intenciones, ¿no? Así es, así es. Hoy nos resulta raro transmitir a otras generaciones cómo fue la Guerra Fría, pero lo cierto es que se libró en todos los campos posibles, así como hemos visto que el uso del deporte también fue importante durante el nazismo, ¿no? El despliegue de los Juegos Olímpicos y demás. Es decir, que no nos encontramos con nada nuevo al respecto, pero sí quizás en formas mucho más sutiles que las que se habían desarrollado en los años 30 y 40. Pues te agradecemos mucho, Ricardo, estos elementos que nos has brindado para tener una imagen más completa de lo que fue la Guerra Fría en aquellos años. Estamos hablando todavía de la década del 50, principio del 60, y esperamos que la semana que viene sigamos hablando y avanzando en estas edades del totalitarismo. Hasta entonces, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.